Hola, muy buenas tardes. Soy Mariela Diegues en Buenos Aires, Argentina, y por supuesto la preocupación en el mundo por la situación de Edmundo González Urrutia. Me acompaña Rosendo Fraga, analista político y que conoció muy bien a Edmundo González Urrutia durante los 4 años que Urrutia fue embajador en la República Argentina. En principio le contamos un poquito a nuestra audiencia latinoamericana cómo fue el paso de González Urrutia por Argentina. González Urrutia, que es un diplomático de carrera, jurista, que siempre le gustaba seguir los temas políticos, llegó en el 98 y se fue después del 2002, después del golpe contra Chávez. O sea que le tocó la transición del final de Caldera, del viejo sistema político venezolano, y el principio de Chávez. Coincidió con un momento muy convulsivo de la política argentina. Llega el presidente La Rúa, después 5 presidentes una semana, después el presidente Aldo, muy convulsivo. El tremendo 2001 en Argentina, el del corralito, el de los presidentes. Bueno, yo en ese periodo, siempre un hombre inteligente, moderado por carácter y por cultura, pero interesado por la política. Bueno, llega Chávez, él no era chavista, diplomático de carrera, ¿no es cierto? Se manejaba con prudencia, trajo al entonces vicepresidente de Chávez a la Argentina, que en aquel momento era un hombre que Chávez lo veía como un enlace con la política tradicional, porque venía de una escisión de Acción Democrática, el Partido Socialdemócrata, ¿no es cierto?, socialdemócrata venezolano. Bueno, Urrutia se manejaba en ese esquema con prudencia con el chavismo, no era chavista, lo se voy a explicar. ¿Por qué? ¿Por qué había surgido Chávez? En algunas conversaciones con varias personas él destacaba por qué el ejército le iba a seguir siendo leal a Chávez. Bueno, en el 2002 se produce el golpe contra Chávez. Bueno, él se manifiesta contra el golpe. Bueno, en la misma posición que estuvieron la mayoría de los países latinoamericanos y que estuvieron la Argentina del gobierno de Dualde, que fue muy duro ¿no es cierto?, al golpe condenarlo. Lo retiran a Venezuela. Chávez había llegado al poder con elecciones democráticas, limpias, libres. Absolutamente, ¿no es cierto? Bueno, el golpe que fracasa contra Chávez es un punto de inflexión decisivo en el proceso venezolano. ¿Por qué no era chavista González Urrutia? Yo te dije carácter, tradición, cultura. Es decir, González Urrutia claramente es un hombre moderado. Ahora, estuvo hasta el momento, ¿no es cierto? Después ahí deja el cargo. Yo creo que lo sustituyeron, no es que aunque había estado 4 años, y además vino varias veces a la Argentina acompañando a delegaciones de la oposición a Chávez que estaba en gestación en Venezuela, participando en un movimiento para ir generando apoyos, vinculaciones políticas para la oposición a Chávez que estaba en gestación. Eso fue y siempre trabajó, yo creo que hasta que fue candidato, en el plano internacional. Es decir, un diplomático de carrera que ha tenido su militancia, sus convicciones políticas y que ha sostenido a través del tiempo. El régimen de Maduro pide ahora su detención. ¿Qué va a pasar con González Urrutia? Yo soy pesimista. Soy pesimista porque creo que, es decir, Maduro siempre va a redoblar la apuesta. Uno dice, ¿por qué a Guaidó no lo detuvo Maduro? Si no lo detuvo a Guaidó, ¿por qué puede ser que lo detenga a González Urrutia? Quizás porque hoy puede sentir Maduro una mayor amenaza que con Guaidó, aunque en ese momento tenía un aislamiento internacional mayor, ¿no es cierto?, que ahora. Ahora, uno puede hasta plantearse, ¿por qué González Urrutia y no Corina Machado? ¿Por qué? La idea real de la oposición es Corina Machado. Bueno, solo tengo conjeturas sobre eso, pero yo creo que él debe estar pensando en que González Urrutia se transforme en el personaje para que el mundo tenga el presidente electo.
Es decir, en términos de internacionalizar un apoyo a la oposición venezolana, Urrutia es el presidente electo. Hay que poner presidente electo. Corina es el líder político número 1, pero el hombre clave, ¿para qué? La oposición, sí, tenga... ¿Pero qué gana Maduro con González Urrutia preso? Bueno, complicar cualquier intento, ¿no es cierto?, reposicionarlo como presidente. Se hace más difícil. Y a su vez, supongo yo, provocar también una cierta desmoralización en la oposición. Es decir, Maduro claramente, como todos los dictadores en este tipo de circunstancias, saben que el tiempo, pasados los primeros 30 días, 40 días, si una protesta social no tiene éxito, empieza a decaer. Y hay muchos ejemplos de esto. Entonces creo que claramente Maduro está jugando a que se canse. Ahora, ¿no hay posibilidades de que salga del país? Bueno, yo vuelvo a conjeturar. Es decir, creo que en este caso, supongo que Estados Unidos tendría medios para sacarlo del país. Tendría. Es una suposición, ¿no es cierto? No puede salir ya legalmente, porque ella se ha negado a concurrir 3 veces y la Fiscalía, ¿no es cierto?, ha pedido que, ¿no es cierto?, que se lo detenga. La Fiscalía y la justicia la maneja Maduro, ¿no es cierto? Pero esa posibilidad, ahí viene la otra cuestión. ¿Hasta dónde llega el apoyo internacional? El apoyo internacional, por ejemplo, condenar a los miembros de la Corte Suprema de Venezuela a que no van a poder ir a Estados Unidos, que le van a congelar cuentas. ¿Hay antecedentes de que un régimen como este haya caído por la condena internacional? No, las condenas internacionales no funcionan para esto. Es decir, no es que no funcione en América Latina. Cuba, en la región, es el ejemplo más claro, ¿no es cierto? Son 65 años de régimen y no ha caído en situaciones muy difíciles. Bueno, Irán, Rusia. Hoy mismo Putin está visitando Mongolia, un país que forma parte del Tratado Internacional de la Corte Internacional de Justicia. Debería ser detenido. Creo que no lo va a hacer. González Urrutia es un hombre grande. Con todo lo que sabemos de las cárceles cubanas, ¿resistiría un arresto? Va a ser para él un momento difícil. Es un hombre grande, son 74 años, con tensiones muy grandes, porque él en realidad siempre uno lo veía actuando en política, pero en segunda línea, o sea, acompañando dirigentes. Yo creo que esto fue muy imprevisto para él, no solamente para todos, para él también. Y ahora, puesto a jugar una posición que requiere coraje, me parece que está dispuesto a asumir, ¿no es cierto?, con coraje la situación. Pero si tiene una presión severa, va a ser difícil para él. ¿Qué diferencia hay entre Nicolás Maduro y Chávez? ¿Por qué son diferentes? Y hoy, ¿dónde podemos ubicar con quiénes asemejar a Nicolás Maduro hoy en el mundo? Bueno, a ver, yo digo que hay que diferenciar autoritarismo de totalitarismo, ¿no es cierto? Yo creo que Chávez era un autoritario, pero no era un totalitario. Si Chávez mantenía presión, por ahí ponían presos opositores, pero hay un margen de libertad mayor. Maduro es autoritario. Desde mi punto de vista, Maduro está instalando el régimen cubano completamente. Chávez tenía relaciones con Fidel, etcétera, pero lo de Maduro va un paso más allá, ¿no es cierto? Que sí, van a un régimen totalitario. Cuando un régimen pasa de autoritario a totalitario, se hace más difícil que pueda caer. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el autoritarismo y el totalitarismo? Yo lo diría, a ver, en un tema muy concreto. En un régimen autoritario, los militares se pueden sublevar. En un régimen totalitario, los militares no se sublevan. En todo caso, desertan y se exilian. ¿A dónde nos tenemos que remontar para contar esta historia, la historia de esta transición? Hubo un momento en el que hubo un golpe militar en contra de Hugo Chávez. ¿Y quién aparece ahí asistiendo a Hugo Chávez? Aparece Fidel Castro.
hasta el 92, hasta el golpe, yo diría que Chávez era un populista, al cual yo creo que hasta ese momento no era autoritario, justo hasta el momento que se va a Urrutia de Argentina. Ahora, el golpe para Chávez fue una conmoción importante, fue encabezada por los mandos militares y el empresariado, ¿no es cierto?, fue encabezada. Bueno, y ahí se produce una situación muy particular. Chávez está preso. Bueno, el hecho es que el soldado que lo custodiaba dice: mi comandante, en la radio dicen que usted no ha renunciado. No, Chávez, es mentira. Sí, el comandante dice que no se ha renunciado, y ahí desde los soldados se empieza a generar la vuelta al tema. Fidel Castro lo llama: yo te voy a ayudar, déjame que te ayude. Y Castro, dos cosas. Dice Castro, yo he tenido más de 30 atentados de la CIA y he sobrevivido. Déjame que te ayude. Y Fidel le aporta dos elementos: el contrainteligencia militar para controlar las Fuerzas Armadas y la custodia personal, que la monta el sistema de inteligencia cubano. ¿Cómo funciona esa contrainteligencia militar que funciona hoy en Cuba y que funciona en Venezuela y que funciona en Nicaragua? Bueno, yo creo que es un modelo donde, es decir, no se detiene a alguien que conspira. Se detiene a alguien porque mira en Internet, porque revista lee, por señales preventivas. Ahora, el que es, digamos, detenido por ese tipo de actitud va preso, lo torturan y la familia perseguida. Por eso es muy difícil que en ese tipo de régimen los militares se subleven. En ese tipo de régimen los militares desconformes no se sublevan. Como dije, desertan y se van. El temor del daño a la familia, el temor de las represalias, y además en Venezuela tenemos un montón de intereses económicos. Eso es otro tema, ese es otro tema. Se sigue sacando petróleo en Venezuela, se sigue comercializando pese a las sanciones, y la discusión es, por ejemplo, ¿por qué no se bloquean navalmente los puertos venezolanos? Es decir, ¿qué quiero decir? El apoyo de Occidente es muy contundente declarativamente, pero de ahí a pasar a la acción es diferente. Volviendo un poquito entonces a González Urrutia y su posible inminente detención, ¿hay salida para esta situación en Venezuela? A ver, yo creo que no hay salida negociada. No hay salida negociada, se ha intentado numerosas veces porque después Maduro incumple los acuerdos. Occidente va a tener que ir más allá, ¿no es cierto? Va a tener que ir, calculo yo, por ejemplo, a bloquear los puertos venezolanos, acciones más concretas y más directas, ¿no es cierto? Bueno, alguien dirá que el apagón venezolano es una acción de la inteligencia estadounidense. Yo no digo que lo sea, pero puede ser. Yo no veo fácil la salida y con realismo pienso en el modelo cubano, ¿no es cierto? Porque me parece que Venezuela ya está más cerca de eso que de otra cosa. Uno imagina muchísima más gente saliendo a la calle, muchísima más gente protestando. Si esto fuese posible y todo, podría convertirse en algún momento en un tremendo baño de sangre, ¿no? Sí, pero cuando uno analiza los regímenes que han caído por esta protesta, si el gobierno, el presidente, aguanta 30, 40, 50 días, después las sociedades se cansan. Claro. Es muy difícil mantener permanentemente este tipo de conflicto, ¿no es cierto?, permanente. Y esto no solamente pasa en los regímenes totalitarios, pasa también en regímenes democráticos. Uno mira a Francia, una gran virtud de Macron fue haber resistido múltiples protestas. Si la protesta en los primeros 30 días, por decir un número, no logra quebrar al régimen, ya sea para negociar, ¿no? Ya, es difícil que después lo haga.
Muy bien, Rosendo, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Entonces, toda la atención del mundo puesta en Venezuela, en el pedido de detención del presidente electo, el que ganó las elecciones según el reconocimiento de la mayoría de los países del mundo, los que han mostrado las actas con los números. La atención puesta entonces en que la justicia venezolana ha pedido la detención de Edmundo González Urrutia y todo el análisis de su paso, el perfil de este hombre que estuvo como embajador de Venezuela durante 4 años en Argentina.